Bien, en la planificación para las conclusiones del trabajo final, de toda la tesis, se anticipa punto, conclusiones, recomendaciones, como un modo de hacerlo, pero hemos agregado un trabajo práctico que le llamamos "Cuándo obsolecerás?", que surge también de las conclusiones y recomendaciones cuando hemos observado los objetivos específicos dentro del método de trabajo que habíamos previsto. Entonces, conclusiones y recomendaciones más el trabajo práctico en el punto 4 para terminarlo ya ese apartado. Bien, este apartado contiene un método de resolución de casos relativo al impacto temporal de la ola ecológica en una organización cualquiera. Se intenta describir una cronología en la que las diversas organizaciones, según su forma de contaminación más caudalosa y la localización geográfica de su mercado, serán presionadas por el consumidor ecoconsciente. El trabajo práctico tiene el objeto de adelantar el año en el que el cuidado de la naturaleza será requerido a una organización. Este propósito secundario contestará la pregunta: ¿cuáles organizaciones serán impactadas primero? ¿Cuáles después? Para ello se adaptó una metodología proyectiva que valida y demuestra la intensidad y el desarrollo temporal a nivel global del fenómeno del consumo sustentable o ecoconsciente, para que un administrador pueda tener oportunidades sobre la competencia, al observar las amenazas ecológicas del entorno y anticipar cuándo será impactado su mercado. A continuación, ofrecemos un método que posibilita anticipar temporalmente la oportunidad para la creación de una ventaja competitiva importante sobre las empresas o organizaciones de la competencia y también sobre los otros factores competitivos de la organización. Para construirlo hemos ido intentando colocar en las coordenadas rasgos amplios de análisis, y para ello hemos encontrado emisiones de per cápita país. Aquí tenemos los tipos de contaminación y los años. Para ello hemos hecho el siguiente análisis. Las organizaciones más amenazadas de acuerdo a las características generales. Hemos observado organizaciones relacionadas con la demanda de energía, que en este momento son presionadas para la sustitución por el consumo cada vez más creciente de energías limpias y renovables. Después, las que dejan grandes huellas de carbono para crear un tipo de producción suntuosa. Son las que cubren el tipo de consumo que generalmente declina cuando hay un ciclo negativo en la economía, como el que está dando actualmente en países del primer mundo. Después, las que no son eficientes en términos de emisión y emisión. Eso está explicado en el apartado. Las organizaciones con localizaciones que no son flexibles a las consecuencias del cambio climático. Esto también en una nota al pie. Después encontramos organizaciones más amenazadas de acuerdo a su relación con la producción de... Y bueno, ahí cuando utilizamos el buscador con entradas similares a esta, encontramos que las principales fuentes de contaminación son la deforestación, la quema de combustibles fósiles y la producción de carne para el consumo humano. Ahí encontramos 4 casos que están puestos imprimidos. Las organizaciones más amenazadas de acuerdo al tipo de contaminación. Estos ejemplos nos ayudan a concluir sobre la pregunta: ¿qué tipo de industrias son las más contaminantes? Aunque se mencionan sin los porcentajes de la cantidad emitida, se pudo ver que las más comprometidas son emanaciones industriales, aguas residuales de origen industrial, aguas albañales, productos químicos procedentes de la actividad agropecuaria, residuos sólidos, emanaciones gaseosas, dispersión de hidrocarburos por vías fluviales y marítimas, el calor producido por hornos mal ubicados por la actividad industrial, aerosoles, óxidos de azufre, monóxidos de carbono, y sigue la lista. Industrias de alto impacto ambiental, compañías madereras, petroleras, papeleras, empresas de prospección y explotación minera, petroquímicas, constructoras, grandes complejos hoteleros y turísticos, y la industria del transporte. Luego, un caso importante que es las organizaciones más amenazadas de acuerdo a la localización geográfica de su target group. Este es un análisis en el que se utilizan datos mundiales publicados por Internet que analizan la escala de localizaciones de mercados geográficos más contaminantes.
se puede derivar la escala o ranking de las poblaciones más contaminantes dividiendo el número de pobladores sobre el total de las emisiones del país, para obtener un resultado que indique el ranking de emisiones por país y per cápita. En una tabla que no se encuentra aquí, pero lo tenemos, se presenta ordenado por país, que en definitiva es este orden en el que aparecen algunos: Australia, Japón, China, pero están todos: Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Japón, China y la India, y del resto para arriba están todos los otros países, ya digo, en un ranking de emisiones per cápita y por país. Emisiones per cápita y por país. La metodología para la resolución del caso. Se trata de cruzar datos y comenzar a ver las industrias y rubros amenazados por el auge del consumo consciente, manteniendo constantes factores étnicos, religiosos, culturales y del ciclo económico. Encontraremos primero a las que ya comenzaron a modificar sus modelos productivos ante un mundo reticente a su modo de producción contaminante, luego las que no lo harán todavía y por último las que falta mucho para que lo hagan. Para el caso a resolver, realizaremos proyecciones temporales para empresas reales, presentándolas en una gráfica tridimensional en la que las variables involucradas, además de la temporal, son la contaminación per cápita país y la variable con la que se mide el tipo de riesgo ecológico que representa la organización, ya sea para la atmósfera, el agua potable o la superficie terrestre. Entonces ahí tenemos el gráfico. En este ejemplo nosotros vemos la proyección del riesgo de preferencia ecoconsciente que puede tener un cliente. Y en este caso es proyección del riesgo de preferencia para una empresa que dice: ¿cuándo exigirá responsabilidad ambiental a una empresa un cliente que consume producción con niveles de contaminación de aguas alto y que produce en China? Bien, tenemos entonces de China, hacemos una paralela al tercer eje tridimensional. Después tenemos un nivel de contaminación de agua alto. Entonces, al principio del arco de contaminación del agua, desde que comienza a solucionarse el problema hasta que termina, al principio, y donde se unen las dos flechas, saco una medida tal que proyectada, que es la medida A, la medida de traslado para proyección gráfica matemática, trasladándola me puede proporcionar un año. Entonces, de acuerdo a la proyección gráfica, una empresa que comprometa la potabilidad del agua en China se verá compelida por su modo de producción mediante la retracción de la oferta hasta alrededor del año 2019. De esta manera, la quema de combustibles en Australia tiene el más inmediato riesgo de ser objetada por el consumidor, al que va destinado el producto que origina la quema, con la producción de carne para Estados Unidos un poco más adelante, y luego de varias combinaciones de mercado un poco más sintomáticos, podríamos encontrar la electrónica japonesa, o mercados de producción de conceptos de poca vida útil y un gran lastre de desechos. Y en un horizonte más lejano, cerca del punto del pleno cuidado de la naturaleza por parte de las organizaciones, podríamos encontrar la producción de pilas comunes para ser usadas en países que figuran como resto en la lista de emisiones per cápita país. La estimación que no se alcanza a incorporar es la urgencia o no por actuar en este sentido de acuerdo a la postura cultural de los diferentes países, así como el grado de avance que existe sobre la solución de uno de los fenómenos de contaminación previo. Para el caso de industrias o empresas que comprometen el agua o la tierra antes de contemplar la posibilidad de abordarlas con su comportamiento de consumo. Por ejemplo, el mercado deberá disminuir la presión sobre empresas contaminantes del aire para recién comenzar con las de agua y luego recién comenzar a presionar la que produce la tierra, la que perjudica la tierra. A medida que la empresa es de menor riesgo y el país donde está situada la demanda es menos polutivo per cápita, la proyección se va hacia un futuro más lejano. Aunque el margen de error pueda ser considerable, con el análisis de otras variables puede ajustarse. Estas pueden ser variadas y creativamente interesantes de encontrar.